Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en un nuevo apartado que tiene como título La ley nueva o la ley evangélica. Hemos terminado ya el apartado referido a la ley antigua. Ya habíamos hablado también de la ley natural. Estamos en el contexto de la ley moral. Hemos explicado ley natural, ley antigua. Comenzamos ahora pues la ley nueva o la ley evangélica. El punto 1965 dice así: la ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Y aquí viene un texto de la Sagrada Escritura: concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno. La primera afirmación que hace es que la ley nueva, la ley evangélica, que la llaman ley nueva o ley evangélica, o ley del Nuevo Testamento, como queramos decirlo, es la perfección de la ley divina, o sea, de la ley eterna, de la ley natural, de la ley revelada. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido perfecciona o mejora a estas leyes anteriores? La ley natural marcaba unos mínimos. La ley natural marcaba unos principios básicos. La ley natural que tenemos inscrita pues en nuestra mente, en nuestro corazón, que es una cierta luz natural, ¿no? Incluso sin haber sido educados. Eso que por naturaleza tenemos inscrito, pues marca unos mínimos. La ley natural nos pide que busquemos el bien venciendo nuestro egoísmo, que respetemos la vida, o sea, unos principios básicos. A la ley natural no se le puede pedir más concreciones. A la ley natural no se le puede pedir un espíritu tan, pues digamos, tan exquisito como refleja Jesús en el Sermón de la Montaña. Eso ya es mucho pedir. O sea, que lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña estuviese escrito, esté escrito, y que todo el mundo, todas las culturas, sin que se les predique, eso lo tengan ya dentro de sí, hombre, eso ya es mucho pedir. Por ejemplo, es de ley natural el que no hay que tener pensamientos impuros. Hombre, eso de ley natural, eso tiene que venir el Señor a predicárnoslo. La ley natural se limita a unos mínimos, pues el respetar la vida, un principio de solidaridad frente al oprimido y cosas por el estilo. O sea que, por lo tanto, la ley del Evangelio mejora la ley natural porque aquella marcaba únicamente unos mínimos, un principio básico, y sin embargo la ley del Evangelio nos pide la perfección. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Hombre, eso es otra cosa ya. Eso ya no es únicamente respeta la vida, es otra cosa. La ley del Nuevo Testamento también mejora la ley de Moisés. Mejora la ley de Moisés, porque recordad que decíamos que la ley de Moisés estaba escrita en unas tablas de piedra. Y sin embargo, la ley del Nuevo Testamento, la ley del Señor, está interiorizada dentro de nosotros. ¿Os acordáis? Utilizamos aquel ejemplo que decía que, bueno, la ley natural había escrito esos mínimos, esos que decía yo, principios básicos mínimos, los había escrito en el corazón. Pero claro, como luego resulta que la ley natural queda un poco emborronada, queda un poco con dificultad de ser reconocida porque el pecado hace que nos cueste entender lo que es ley natural, entonces Dios había tenido misericordia con nosotros y había escrito en tablas de piedra lo que es de ley natural, para que así no nos engañemos, no nos autoengañemos, ¿no? Pero sin embargo,
la ley de Jesucristo supera la ley de Moisés, porque no únicamente, ¿no?, está escrita en unas tablas de piedra, no, es pasarlo de las tablas de piedra de nuevo al corazón, escrita en tu corazón, no fuera de ti, no, dentro de ti, porque la ley de Moisés tenía el peligro de ser algo exterior a ti, algo que te viene de fuera, algo que alguien me ha mandado. Aquí me han traído como si sale, pues eso, ¿no? Como si sale un decreto de parte del señor alcalde que tenemos que tal, algo así, ¿no? Viene Moisés y dice, a ver, de parte de Yahvé, que aquí están las leyes para cumplir. Y claro, es algo un poco exterior a ti, algo que viene de fuera. Y sin embargo, la ley evangélica, la ley del Nuevo Testamento, al mismo tiempo que viene de Dios, sin embargo, está interiorizado dentro de ti. No es una ley heterónoma, algo externo, sino que sí, viene de Dios, autor, ¿no?, autor de la ley eterna, que es la ley eterna misma, pero al mismo tiempo hace que sea más íntimo a ti que tú mismo, las dos cosas, ¿eh? Luego supera la ley de Moisés, la supera, porque si del corazón pasó a las tablas de piedra, ahora de nuevo de las tablas de piedra pasa al corazón, pero a un corazón no como el de antes, sino a un corazón purificado, a un corazón nuevo, en el que ya se puede escribir sin que se emborrone, sin que se borre lo que ha sido escrito en él. Digo pues que la ley evangélica supera la ley natural, porque aquella eran unos mínimos y esta, sin embargo, nos pide la santidad, supera la ley de Moisés, porque aquella era exterior a nosotros y sin embargo esta es interior. Incluso también, fijaros, supera, de alguna manera, supera a la ley eterna que está en el corazón de Dios. Bueno, y uno puede decir, pero bueno, eso es imposible mejorarlo. ¿Cómo se puede mejorar la ley la ley eterna, que es la que está en el corazón mismo de Dios, en el ser mismo de Dios? Hombre, eso es cierto, es imposible mejorarla, pero se podría decir que cabe mejorarla en el sentido de que nos la muestra, nos la acerca, nos la revela. La ley de Jesús, la ley del Nuevo Testamento, en el fondo es la misma ley eterna de Dios, pero mostrada, predicada, revelada, acercada a nosotros, grabada en nuestro interior. Como veis, pues aquí lo primero que hace el catecismo es presentar la ley nueva bajo el aspecto de perfección, es la cumbre, es la culminación, ya más que esta ley que Jesucristo nos predicó, y especialmente el Sermón de la Montaña, no podemos esperar, ¿no? Por eso dice diciendo, es obra de Cristo, y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad. O sea, se predicó a través de Jesucristo en el Sermón de las Bienaventuranzas, el Sermón de la Montaña, y por el Espíritu Santo pasa a ser una ley interior de la caridad. Digamos que Jesús y el Espíritu Santo actúan pues en plena conjunción. Según Jesús predica unas palabras, el Espíritu Santo las quiere grabar dentro de ti. Por cierto, que recuerdo una llamada reciente de una oyente, y además recuerdo que no ha sido la única vez que más o menos de una forma u otra forma se ha realizado la misma pregunta entre los oyentes, pero me refiero a que esa oyente decía, bueno, pero vamos a ver, si tenemos textos, ¿no?, en la Sagrada Escritura que dicen que hemos sido salvados en Cristo, ¿cómo después hay el catecismo o la misma Biblia, ¿no?, dicen otros textos, esforzaos en la tarea de vuestra salvación? Si hemos sido salvados en Cristo, ¿no estamos ya salvados? Luego, ¿cómo dice esforzaos en la tarea de la salvación? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿No parece eso contradictorio? Bueno, y recuerdo pues que lógicamente la respuesta que le dábamos pues a esos oyentes era decir, bueno, es que vamos a ver, los dones de Dios no se reciben sin el concurso del hombre. Es decir, lo que Jesús nos ha obtenido, Él nos ha obtenido la salvación con su muerte redentora. Él ha ofrecido al Padre, ¿no?, su sangre y su vida, su obediencia filial, ¿no?, pues por el perdón de nuestros pecados. Y en esa ofrenda de Cristo estamos salvados. Ahora bien,
Ahora viene una segunda parte, y es que tú aceptes, hagas tuya, te abras a esa salvación que Dios Padre quiere darte. Es decir, el Padre acepta la ofrenda de Jesús que ha muerto por tus pecados, el Padre la acepta y te la quiere dar a ti, y tú ahora tienes que abrirte para recibirla. O sea, Cristo ofreció su vida al Padre por el perdón de los pecados, el Padre aceptó esa ofrenda y te la ofrece a ti, que tú tienes que recibirla personalmente. Luego, digamos, hay una redención objetiva y una redención subjetiva. La redención objetiva es la que nos obtuvo Cristo en la cruz, y Dios Padre al aceptar su ofrenda. Y después hay una redención subjetiva, y subjetiva es que el Padre te ofrece a ti esa salvación y tú tienes que abrirte a ella, amando, superando el pecado, viviendo dignamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues ese mismo principio también se aplica aquí, ¿eh? Se aplica aquí, digamos, entre lo objetivo y lo subjetivo. Se aplica aquí en el sentido que dice que, bueno, que es Cristo el que predicó en el Sermón de la Montaña esa nueva ley, y al mismo tiempo es el Espíritu Santo el que viene a que la interioricemos, O sea, no basta con que la predicase Cristo. Luego también tú subjetivamente tienes que permitir, tienes que ser dócil, pues para que el Espíritu Santo la agrave dentro de ti, para que transforme tu corazón y haga un corazón nuevo, ¿no? Para que lo que se dijo en aquellas laderas, ¿no?, teniendo enfrente, ¿no?, pues aquí el lago de Galilea, cuando Jesús predicó aquel maravilloso sermón, lo que se dijo allí, en aquel discurso maravilloso, el Espíritu Santo lo escriba dentro de ti. Es pues una interiorización. Aquí se ofrece pues un texto, y además también en su paralelo, y el texto es el que hemos leído: concertaré con la casa de Israel una nueva alianza, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. El texto de Jeremías 31, versículos del 31 al 34, dice: he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré. Ya no en tablas de piedra, ojo, en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán, fijaros este versículo que es llamativo, ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. O sea, tal es así que Él promete que va a grabar dentro de nosotros esa ley, tal es así que promete que va a ser íntimo a nosotros, que llega a decir, ¿no?, pues en el colmo llega a decir, ya no necesitará que uno predique al otro, diciendo: conoce a Yahvé, no, porque le tiene dentro de él. Es como decir, fíjate, tú cuando vayas a predicarle al otro, no le vas a hablar de algo que le resulte totalmente extraño, no, sino que vas a hablarle de algo que en el fondo ya lo tiene dentro. Tú cuando le predicas, ¿no?, le predicas el Evangelio, y especialmente cuando se lo predicas a una persona bautizada, no le estás hablando de algo totalmente ajeno para él. Le hablas de algo que ya está en su interior, que está escondido, quizás está ignorado, quizás está olvidado, quizás hasta está aparentemente rechazado, pero está ahí. Porque yo grabé en su corazón esto. Y ahora, por lo tanto, cuando vamos a predicarle, y cuando Jesús dice: id y anunciad a todas las naciones, bueno, pues estamos hablando no de algo que es ajeno al hombre, no de algo que el hombre ni lo percibe como extraño, ajeno, como si... No.
No se trata de algo que viene de fuera de mí. Bien, viene de fuera de mí, pero al mismo tiempo conecta con lo que tengo dentro de mí. Me lo están predicando desde fuera, pero conecta, despierta lo que está sembrado dentro de mí, lo que está ahí plantado en mi interior. Entonces hay una conexión entre la predicación que viene de fuera y lo que en mi corazón estaba sembrado. Y claro, y cuando me predican el mensaje de Jesucristo, dice uno, es verdad, esto enciende mi corazón, ¿eh? Aquello que decían los discípulos de Maús, ¿no ardía nuestro corazón mientras que escuchábamos sus palabras? Claro, porque la predicación que viene de fuera, en el fondo, conecta con lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Bueno, pues aquí vemos, por lo tanto, ¿no?, cómo pues esta ley nueva, esta ley del Nuevo Testamento ha sido sembrada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Quiere que interioricemos. Claro, que también es verdad que de interiorizar a interiorizar hay grados, ¿no? Hay grados distintos, ¿no? Y pedimos pues que aquella maravillosa predicación de la nueva ley que Jesús hizo en el Sermón de la Montaña, el Espíritu Santo la grave a fuego, ¿no?, la interiorice por la caridad en nuestro corazón. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con el punto 1966, en el apartado de la ley nueva o la ley evangélica. Y dice así: la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad, utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. De aquí viene un texto de San Agustín: el que quiera meditar con piedad y practicar el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él sin duda alguna la carta perfecta de la vida cristiana. Este sermón contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. Primera afirmación: la nueva ley es la gracia del Espíritu Santo. Gracia del Espíritu Santo que se nos da especialmente por la fe en Cristo. ¿Recordáis cómo en días anteriores hacíamos referencia al capítulo 7 de la Carta de los Romanos, en la que San Pablo, con mucha vehemencia, ¿no?, como le caracteriza a él, San Pablo se quejaba, ¿no?, clamaba porque decía: ¿a mí de qué me sirve la ley? ¿A mí de qué me sirve la ley de Moisés? ¿De qué me sirve la ley del Antiguo Testamento? Si luego resulta que yo me veo impotente pues para llevarla a práctica. ¿De qué me sirve que me digan lo que tengo que hacer si no tengo fuerzas, si no tengo la capacidad, si no tengo la gracia de poder realizarlo? Casi peor que me lo hayan dicho. Porque claro, ahora me lo han dicho y ahora cuando hago las cosas mal, pues todavía parece que quedo más denunciado, ¿no? Antes, por lo menos antes de que me dijesen que lo que estaba prohibido y lo que era contrario a la voluntad de Dios, pues mira, por lo menos mi ignorancia me salvaba. Pero ahora que me lo han dicho, ahora todavía peor, ¿no? O sea, es decir, San Pablo ahí hace, en ese capítulo 7 de la Carta a los Romanos, hace, pues como él acostumbra, ¿no?, hace una descripción dramática de que la ley es un don de Dios, es un regalo de Dios, la ley del Antiguo Testamento, pero por otra parte le deja al hombre pues verdaderamente insatisfecho, a medio camino, ¿no? La ley sin gracia casi es una desgracia, decíamos, ¿no?, explicando el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Él se queja, ¿no?, amargamente, aunque también reconoce que esa ley nos prepara para acoger a Dios, nos da hambre y sed de Dios, nos da conciencia de la necesidad que tenemos de Él, ¿no?, del don de la gracia. Nos dispone para ser mendigos de la gracia. Sí, de acuerdo, pero hasta que no llegue esa gracia de Cristo, pues nos tiene mortificados, ¿no? Bueno, pues ahora viene cuando Jesús predica, ¿no? Jesús viene a derramar su gracia,
en su predicación, él derrama la gracia del Espíritu Santo. Jesús, no son solo palabras las que salen de su boca, sino al mismo tiempo que salen las palabras de la boca de Jesús, sale también la gracia, sale el Espíritu Santo, que nos capacita, ¿no?, para que esas palabras sean vida. Jesús no solo nos dice palabras, a diferencia de Moisés, junto con las palabras, nos da el don del Espíritu. Por eso dice aquí que la ley nueva, la ley del Evangelio, actúa por la caridad. Actúa por la caridad. Y se sirve del sermón de la montaña. Por cierto, me hace gracia que en el catecismo dice, utiliza el sermón del Señor. Es curioso, sin decir sermón de la montaña, sin decir sermón de las bienaventuranzas, el sermón. Aquí, por la palabra sermón, se entiende las bienaventuranzas. Tal es así, ¿no? Hasta tal punto las bienaventuranzas son el corazón del Evangelio que se ha llegado a simplificar y hacer sinónimo, ¿no?, la palabra sermón, sin decir más, sin precisar más. Aquí por sermón se entiende el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Bueno, pues dice, la nueva ley actúa por la caridad. Por la caridad. No solo por el entendimiento, no solo por una fe que ilumina la mente, no, por la caridad, que calienta nuestro corazón, ¿no?, capacita nuestro corazón. Y digamos que actúa por la caridad con dos instrumentos. Dice, a través del sermón de la montaña, nos dice el qué tengo que vivir, me dice los contenidos, ¿no?, el qué me pide Jesús que viva, qué camino concreto, ¿no?, me está trazando, el camino de los limpios de corazón, el camino de los mansos, los humildes. O sea, por una parte, a través del sermón que Jesús predicó, me dice el qué, los contenidos. Y a través de los sacramentos me dice el cómo. El cómo. Es decir, Jesús dice, yo te propongo este ideal, pero no te voy a dejar solo, no te preocupes. Ya sé que ese ideal, para que tú lo alcances, no, pues tú solo no puedes alcanzarlo, ¿no? En el fondo es vivir con el estilo de Dios, tener el estilo de Jesucristo en tu vida, ¿no? No te dejaré solo. Yo te voy a decir el cómo. Aliméntate de los sacramentos, deja que Cristo viva en ti. Déjate purificar por Jesucristo con el sacramento de la penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. Deja que la plenitud del Espíritu Santo venga a ti, y la confirmación, y esto y lo otro. Es decir, los sacramentos son el cómo, mientras que el sermón de la montaña es el qué. Y de esta manera, con el qué y el cómo, bueno, pues la caridad actúa en nosotros, ¿eh? La caridad actúa en nosotros y vamos siendo transformados, ¿no? La gran novedad, pues, está de la ley nueva, de la ley del Nuevo Testamento, está en la caridad. La gran carencia que tenía la ley del Antiguo Testamento, la de Moisés, no estaba tanto en los contenidos estaban muy bien. Estaban muy bien. Tú repasas los contenidos de la ley de Moisés y son impecables, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre, o sea, impecables. En cuanto a los contenidos, la ley de Moisés eran impecables, pero les faltaba la gran novedad que trae Jesucristo, ¿no? Les faltaba la interiorización por la caridad. La ley del Nuevo Testamento actúa por la caridad. Y esto además tiene una aplicación muy práctica. Vamos a ver, si el gran problema que tenemos es que únicamente con la caridad, con el amor, somos capaces de vivir los mandamientos. Si es que el gran problema cuando nosotros pecamos, si es que pecamos por falta de amor, eso que nos quede bien claro, ¿eh? Nosotros cuando pecamos por falta de amor. Lo que hace difícil de cumplir los mandamientos de la ley de Dios es la falta de amor. Vamos a ver, cuando a alguien le cuesta eso de santificar las fiestas, cuando le cuesta, ¿no?, vivir el domingo como el día del Señor, ¿cuál es su problema? Falta de amor. Está más claro que el agua.
Y cuando a alguien le cuesta pues honrar a padre y a madre porque es que no los aguanta, porque tal, porque pues falta de amor, no lo dudes, ¿no? Y cuando a alguien le cuesta vivir en pureza porque tal y porque cual, pues no lo dudes, falta de amor. A falta de amor uno se refugia en el sexo, ¿no? Como decía el título de la película esa, ¿no? ¿Por qué lo llaman amor si en el fondo quiere decir sexo? O sea, no crees en el amor. Y cuando alguien pues, es injusto con los bienes materiales en su uso, en su reparto, en su utilización, falta de amor. Como no es generoso, pues pues su falta de amor se expresa en la posesión de las cosas, ¿no? Y cuando alguien falta a la verdad y es un mentiroso y se refugia, pues falta de amor, porque si alguien ama a los demás, les ama en la verdad, ¿no? O sea, es decir, si el gran problema que tenemos es la falta de amor. En cuanto a los contenidos del Antiguo Testamento, pues si eran perfectos. El problema es que ahí faltaba el amor para poder cumplirlos. Y sigue siendo nuestro problema clave, ¿no? Nuestro problema clave es que necesitamos del amor de Cristo, necesitamos de ser encendidos por la acción del Espíritu Santo, del don de la caridad, que nuestra voluntad sea inflamada del don de la caridad, pues para que la ley sea viva. Si es verdad que también la nueva ley ilumina los contenidos, o sea, es verdad también que los contenidos del Sermón de la Montaña también son nuevos, pero son nuevos no en el sentido de que, estén descubriendo carencias que había en los 10 mandamientos y ahora tengo que añadirles 5 más. No, si el Señor no vino a añadir 5 mandamientos más a los anteriores. Esos contenidos nuevos, en el fondo, lo que hacen es ir en la misma senda. O sea, que la gran novedad no estaba tanto en los contenidos, estaba en la caridad. Estaba en la caridad, ¿no? Que nos hace posible vivir la ley pues como la plenitud del amor. Y hace posible que ley y amor pues se fundan y sean una sola cosa, ¿no? Y no haya una especie de dialéctica. Esa famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, solamente se puede pronunciar cuando la ley y el amor han llegado a fundirse y son una sola cosa. Dentro de este apartado, la ley nueva o la ley evangélica, con el punto 1967, que dice: la ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva: los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Dice pues, especificando que esta ley evangélica, por una parte, primero, da cumplimiento; segundo, purifica; tercero, supera, o lo que es lo mismo, lleva a su perfección, ¿no? Primero dice, da cumplimiento. Da cumplimiento, y aquí además nos trae un texto que es el de Mateo 5, versículo del 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. En conclusión, podemos decir, el que pretenda apoyarse en Jesucristo para venir a decir que, claro, que eso de la ley del Nuevo Testamento supone que tú ya no cumplas, o sea, es un espíritu nuevo, el Nuevo Testamento, que por lo tanto lo que hace es pues derogar las leyes del Antiguo Testamento, y entonces pues ya no hace falta cumplir esos mandamientos porque yo ya estoy en el Nuevo Testamento, ¿sabes? Y no tengo que cumplir los mandamientos, porque eso son cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Igual no dicho de una manera así tan bruta como estoy diciendo yo ahora, pero sí que a veces se cuela ese falso espíritu.
se cuela. Por ejemplo, el pretender que como alguien ya está unido, ¿no? Está unido pues en el espíritu a Jesucristo, pues no tiene por qué hacer determinados, bueno, pues no importa, si no voy a misa un domingo no pasa nada. O por ejemplo, un sacerdote dice, bueno, pues ya eso de que yo tengo que rezar la liturgia de las horas, pues eso no, eso es un precepto, eso es una norma. Nada, hombre, aquí lo importante es estar en el espíritu del Nuevo Testamento y no va a estar yo ahí atándome a rezar laudes y vísperas. O sea, las normas han quedado superadas por Jesucristo. De eso nada. De eso nada. Aquí Jesucristo claramente nos dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Por lo tanto, cuando echamos mano o nos escudamos en el espíritu del Nuevo Testamento para no cumplir la ley y las normas, incluso las normas de la Iglesia, e incluso las leyes, mal asunto. Es abusar del espíritu para ir en contra de la letra y del espíritu al final también. ¿Me explico? O sea que lo primero que hay que decir es que Jesús no vino a derogar la ley, vino a darle cumplimiento. Y además llama la atención, como dice aquí eso de que a darle un cumplimiento pues estricto, ¿no? Que él dice que el que cumpla, el que deje de cumplir el menor de los preceptos, también será el menor en el reino de los cielos. O sea, es decir, que el cielo y tierra pasarán, pero su ley no va a pasar. Y ni siquiera dice, hasta la última tilde de la ley se cumplirá. O sea, no podemos escudarnos en Jesucristo para no ser fieles en el cumplimiento de la ley y de las normas. O sea, no podemos escudarnos en tal cosa. Ahora bien, damos un paso más. Sin embargo, Jesús ha venido a cumplir, pero no cumplir de una manera mecánica, sino purificando la ley del Antiguo Testamento. O sea, cumpliéndola no solo en la letra, sino también en el espíritu, porque es posible que alguien cumpla la letra de toda la ley y no cumpla el espíritu. Como Jesús le reprochaba a los fariseos, que cumplían la letra y no cumplían el espíritu. Se lo reprochaba muchas veces, ¿no? Y ojo, que también podemos nosotros hacer tal cosa. Por ejemplo, puede ocurrir que alguien diga, yo, bueno, pues intento no caer en no caer en mi vida en pecados mortales, ¿no? Y en el fondo uno, ¿qué puede ocurrir? Que sí, intentando evitar pecados mortales, pero en el fondo está siguiendo el espíritu del mundo. Está siguiendo el espíritu del mundo, la forma de pensar del mundo. En su corazón, el rey de su corazón es el dinero, el rey de su corazón es el placer, el rey de su corazón es la vanidad, mi imagen, mi ego. Eso sí, intentando evitar pecados mortales, ¿no? E incluso, fíjate, si me apuras, hasta intentando no hacer pecados veniales muy descarados, ¿no? Hasta igual teniendo un director espiritual, ¿sabes? Pero eso sí, siguiendo el espíritu de este mundo, en el que nuestro rey es el poseer, el tener, el dinero, la fama, el prestigio. O sea, ojo, que también puede ocurrir eso, que uno cumpla la letra, pero no cumpla el espíritu. Y entonces nos estamos aquí engañando. O sea, es falso lo de pretender cumplir el espíritu desobedeciendo la letra. Eso es falso. Yo sigo el espíritu de Cristo, aunque no cumpla los mandamientos. No, mire usted, eso es mentira. Pero también existe el peligro de cumpliendo, ¿no? Como le pasaba al joven rico, cumpliendo la letra, cumpliendo los mandamientos, ¿no? No cayendo en pecados. Sin embargo, que su espíritu, pues no es el espíritu de Jesucristo. El joven rico cumplía todos los preceptos, parece que no había roto un plato el chico, pero su corazón estaba en su dinero. Pues mira tú. Entonces, ¿a mí de qué me sirve cumplir la letra si no cumplo el espíritu? Jesús viene pues a purificar la ley del Antiguo Testamento. A purificarla para que en su cumplimiento fiel sirvamos, ¿no? Es decir, sirvamos al espíritu. O sea, entonemos letra y espíritu. Y dice finalmente que da cumplimiento, pero al mismo tiempo purifica la ley del Antiguo Testamento y la supera, la perfecciona. Pues también la supera y la perfecciona, porque ya tenemos tiempo de ver, pues como dice Jesús, hasta ahora se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, al que te pegue en una mejilla pone la otra, etcétera, etcétera. Eso no únicamente es un cumplimiento y una purificación, es también una superación del Antiguo Testamento.
Y esos pasajes en los que Jesús dice, se os ha dicho no cometerás adulterio, pero yo te digo que el que mira a la otra mujer deseándola, a la mujer del prójimo deseándola, ya está pecando en su interior. O sea, es decir, Jesús supera, no únicamente purifica, también supera, perfecciona la ley del Antiguo Testamento. Esto creo que es muy importante. Jesús, la ley nueva, es cumplimiento del Antiguo Testamento, es cumplimiento fiel, sin saltarse nada, pero al mismo tiempo purifica la ley del Antiguo Testamento y al mismo tiempo la supera y la perfecciona, sin derogarla. Bueno, pues dicho esto, aquí la gran pregunta, ¿no?, que tenemos que ir los próximos días un poco, desmenuzando, la gran pregunta es ver cómo, ¿no?, en cada una de estas bienaventuranzas Jesús está cumpliendo el Antiguo Testamento, lo está purificando y lo está superando. En esa bienaventuranza dirigida a los pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de la justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos. De cualquiera de estas 8 bienaventuranzas, se podría decir que cada una de ellas es cumplimiento, es purificación del cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, es purificación de la ley del Antiguo Testamento y es superación de la ley del Antiguo Testamento, de cada una de ellas. Esto que he dicho yo en genérico, podríamos aplicarlo ahora una por una a cada una de ellas. Es así, es así de claro. Podríamos aplicarlo a cualquiera en concreto. Como va a haber tiempo, pues no lo vamos a hacer ahora, pero podríamos decirlo, ni más ni menos, pues hasta qué punto cualquiera de estas, por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Cumple el Antiguo Testamento? Claro que es cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento se pedía, por ejemplo, la pureza. La pureza. Se pedía la virtud de la castidad y la pureza. ¿Purifica la ley del Antiguo Testamento? Claro que la purifica. Primero la cumple, segundo la purifica, porque existía el riesgo del Antiguo Testamento de entender únicamente la pureza pues como una cuestión ritual, ¿no? Que parecía que la pureza era no mancharse, no tal, no cual, incluso que si la mujer se entendía como una pureza ritual, si la mujer se había mancillado con alguien, pues entonces no sé qué, hasta después parece que la sexualidad era como algo sucio, que si la mujer había dado a luz tenía que purificarse, etcétera, con lo cual también purifica al Antiguo Testamento y lo supera porque Jesús no solo pide la pureza del cuerpo, también pide la pureza del pensamiento. Jesús te dice, no únicamente no seas infiel, sino que también el que en su interior está deseando a la mujer del prójimo está siendo infiel. Luego, fijaros, por ejemplo, esta bienaventuranza de los limpios de corazón cumple el Antiguo Testamento, lo purifica y lo supera. Y pongo este caso y puedo poner cualquier otro más, ¿no? Por ejemplo, bienaventurados los mansos, ¿no?, los que trabajan por la paz. Bien, da cumplimiento a ese mandamiento del Antiguo Testamento que dice no matarás, lo cumple. Pero más todavía, porque Jesús sabe que podía existir el peligro de que alguien cumpliese la letra del no matar, pero en su interior estaba odiando, no estaba amando, con lo cual purifica también el mandamiento y lo supera, porque Jesús dijo, no basta, aquel que llame idiota a su hermano, será también, ante Dios se le pedirá cuentas, ¿no?, por haber tratado a su hermano de esa forma. Si alguien se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ¿no?, que seas capaz de responder al mal con bien. Es decir, por lo tanto, no solo se da cumplimiento al Antiguo Testamento, se purifica y se supera el Antiguo Testamento. Cualquiera de estas bienaventuranzas se le puede aplicar este mismo principio. Cumplimiento, purificación y al mismo tiempo superación y perfección de la ley del Antiguo Testamento.
Lo dejamos aquí, ¿eh? Continuaremos, si Dios quiere, a partir del punto 1968 mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.